Mis padres me llevaron a los tribunales por quedarme con la casa que compré. Hablo en serio. El mes pasado, cerré la compra de mi primera casa, después de 13 años ahorrando y trabajando en 2 sitios. ¿Y su respuesta? Una demanda de mis propios padres. No esperaba paz, pero por unas horas esa mañana, sentí que quizás la había encontrado. No quedaban cajas por cargar, ni compañeros de piso dando portazos a los armarios, solo yo, una taza de cerámica que tenía desde la universidad, y el suave zumbido de una nevera que no era compartida. Ni siquiera había comprado cortinas aún. La luz entraba afilada por las ventanas, dando en la madera del suelo como si perteneciera allí, como si yo perteneciera. La casa no era grande, 3 dormitorios, 2 baños, un jardín modesto con espacio suficiente para hierbas y tomates, quizás incluso un limonero si lograba mantenerlo vivo. Pero era mía, comprada con dinero que había ahorrado durante 13 años, dólar a dólar, turno a turno. Sin préstamos, sin avalistas, sin atajos. Y entonces, mi teléfono vibró. Papá 8:03 AM, necesitamos hablar de la casa. Llámame tan pronto como puedas. Al principio, pensé que quizás Peter Keller, mi padre, quería venir a verla. No había dicho mucho cuando le dije que había cerrado la compra, tampoco mi madre Nancy. Solo un vago, eso está bien, Aubrey. Y luego, el tema cambió a cómo mi hermana todavía estaba teniendo dificultades para encontrar un apartamento en el centro. Cassie, 2 años menor, con un título en Historia del Arte, sin trabajo, pero con miles de seguidores por su estética soft girl. Vivía en casa y siempre parecía estar esperando a que la vida le hiciera sitio, y siempre se lo hacía. Dejé la taza y lo llamé. Su cara aparecía arrugada e ilegible en la pantalla. Sin sonrisa, ni siquiera un saludo. Lo hemos hablado, dijo, y creemos que sería más justo que Cassie tuviera la casa. Parpadeé. ¿Qué? Se está ahogando en deudas estudiantiles. A ti te va bien, Aubrey. Podrías comprar otro sitio fácilmente. Cayó lentamente, no como un golpe, más bien como una presión sorda en el pecho que no desaparece. Nosotros te criamos, añadió, con voz firme ahora. Es hora de que le devuelvas algo a la familia. No respondí de inmediato, solo escuché la respiración de mi padre al otro lado de la llamada, esa inhalación constante y rítmica, como si se estuviera preparando para que discutiera. Pero no lo hice. Aún no. Cassie siempre era la que necesitaba ser rescatada. ¿Matrícula tardía? Ellos la cubrían. ¿Lloró durante los exámenes finales? Voló a París para encontrar claridad artística. Cuando chocó el primer coche que le compraron a los 16 años, le dieron otro. ¿Yo? Fui en autobús hasta los 23. Estás en tecnología, continuó. Ciberseguridad, ¿verdad? Ganas buen dinero. Y Cassie está en un momento muy delicado ahora mismo. ¿Un momento delicado?, pregunté. Está intentando construir algo, y no puede hacerlo sin una base. Esta casa podría ser eso para ella. Antes de que pudiera hablar, la cara de mi madre se unió a la llamada. Nancy Keller, todavía en bata, todavía con ese tono suave que siempre hacía que las peores cosas sonaran educadas. Aubrey, dijo suavemente. Te dimos todo lo que pudimos, y ahora solo te estamos pidiendo que hagas lo mismo por tu hermana. Ustedes no me dieron esta casa, dije. No, admitió. Pero te criamos, te apoyamos. No estarías donde estás sin nosotros. Las palabras eran suaves, ensayadas. No había calor en ellas, ni crueldad, pero aún así sentí como si alguien me estuviera vaciando el pecho con una cuchara. Cassie, de nuevo. Pensé en todas las veces que había pedido ayuda cuando era más joven. ¿Dinero para libros? ¿Ayuda con el alquiler? ¿Un aval? Siempre recibí la misma respuesta: estamos priorizando la educación de Cassie ahora mismo. Dejé de preguntar con el tiempo, aprendí a arreglármelas con propinas y fideos instantáneos. Tenía 34 años. Había firmado la escritura, pagado la cuota inicial, puesto los servicios a mi nombre, movido los muebles a mano. Y ahí estaban, sonriendo suavemente mientras me arrebataban lo único que había construido por mí misma. Estás siendo egoísta, dijo mi madre. Esa fue la parte que dolió.
No la petición, ni siquiera la suposición, sino la palabra egoísta. Como si elegir quedarme con lo que había ganado fuera una especie de traición. Entonces mi padre se inclinó, su cara se endureció. Tienes una obligación moral, dijo, con esta familia. No grité. No expliqué. Simplemente colgué. No por enfado, sino porque sabía que si seguía escuchando, quizás nunca más volvería a hablar con ellos. Una semana después, un mensajero tocó a mi puerta. Documentos legales. Mis padres, Peter y Nancy Keller, me estaban demandando. Cuando abrí el sobre, no sentí sorpresa. En realidad, no. Fue más bien una confirmación, como si la cosa que siempre había temido en silencio finalmente se hubiera puesto por escrito. Demandantes, Peter y Nancy Keller. Demandada, Aubrey Keller. Reclamación, incumplimiento de pago de deuda familiar. Alivio solicitado, transferencia de propiedad inmobiliaria a Cassie Keller. Asunción de los pagos restantes de la hipoteca. Compensación económica por daño emocional. Incluso había una cifra adjunta. $289.830. Aparentemente, eso es lo que costó criarme. Me senté en el suelo de mi salón y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Las paredes aún estaban desnudas. Ni siquiera había colgado una sola foto aún. La casa ya no se sentía mía. Se sentía como evidencia. Dijeron que les debía porque no sería exitosa sin su inversión inicial. Como si mi vida fuera una cartera que tenían derecho a administrar. Como si el amor siempre hubiera venido con una factura, solo que retrasada. Pero así no es como lo recuerdo. Empecé a trabajar a los 16 años. Mi primer trabajo fue de repartidora de pizza, luego embolsé comestibles, limpié cines, pasé un verano clasificando cartas muertas en la oficina de correos. Hice lo que pagaba lo justo para sobrevivir. A los 18, estaba sola. No fui al baile de graduación. Estaba ahorrando para un Honda de 1998 con 200,000 millas y un espejo retrovisor que faltaba. Viví en estudios que olían a lejía. Por desesperación, fui a la universidad comunitaria, luego tomé clases nocturnas de codificación, más tarde un campamento intensivo, luego una certificación, luego otra. No fue magia, fue esfuerzo. Mientras tanto, Cassie estaba en Italia, encontrándose a sí misma. La llamaban sensible, artística, llena de potencial. Estudió historia del arte en una universidad privada, pasó las vacaciones de primavera en Lisboa y los veranos en Viena. Mis padres pagaron todo, matrícula, alquiler, vacaciones, incluso la ropa que usaba en sus sesiones de fotos. No me puse celosa. Me volví más silenciosa. Todavía recuerdo enviarle un correo electrónico a mi madre en mi primer año de universidad, preguntándole si podía ayudarme a comprar un libro de texto de $120 que necesitaba para estructuras de datos. Su respuesta llegó la misma noche: estamos centrando nuestro apoyo financiero en Cassie ahora mismo. Espero que lo entiendas. Lo entendí, y dejé de pedir. Pero incluso con todo eso, nunca esperé esto. No una demanda. No la acusación de que les debía mi casa porque finalmente había construido algo que ellos no habían tocado. Porque de eso se trataba realmente, ¿no? Control. Ya no les pertenecía, y eso les aterrorizaba. El día después de que me entregaran los documentos, Cassie publicó una historia en Instagram. Era una foto de una cocina iluminada por el sol, azulejos blancos de metro, grifos de latón, pequeños frascos de hierbas alineados cuidadosamente en el alféizar. La leyenda decía: no puedo esperar a hacer de este lugar un hogar. Muy agradecida a mi familia por luchar por lo que es justo. La imagen no era mi cocina. Ni siquiera era una propiedad real en venta, la busqué por imagen inversa, era de Pinterest. Pero los comentarios llovieron de todos modos: te lo mereces, nena. Una verdadera reina consigue su castillo. Muy orgullosa de ti por mantener tu postura. No respondí. No publiqué nada. ¿Qué había que decir? Ella sabía que había comprado la casa por mi cuenta. Sabía que la cuota inicial, $77.000, provenía enteramente de mis ahorros. Sabía que había estado durmiendo 4 horas por noche durante años para que esto fuera posible.
Pero Cassie no veía mi casa como mía. La veía como suya, o quizás, más precisamente, veía mi éxito como una amenaza porque, por una vez, no le había sido entregado. No es que Cassie fuera cruel. Podía ser encantadora, incluso considerada. A veces me enviaba tarjetas, llamaba cuando necesitaba consejos sobre novios, caseros o malos profesores. Pero vivía dentro de una historia diferente. En esa versión, ella era la ignorada, la artista frágil, la buena hija que simplemente tenía mala suerte. Y mis padres, alimentaban esa historia como evangelio. Ha pasado por un momento difícil, dijo mamá una vez cuando Cassie volvió a casa de Barcelona temprano porque el apartamento tenía mala energía. ¿Momento difícil? Mientras tanto, a mí me estaba auditando el IRS porque accidentalmente presenté mis impuestos como autónoma en lugar de empleada con nómina. Lo manejé en silencio. Cuanto más capaz me volvía, más invisible me hacía. Eso es lo que hace el favoritismo cuando se viste de justicia. No grita ni abofetea, simplemente suaviza las cosas para un hijo mientras el otro aprende a desaparecer. Y cuando el silencioso finalmente se niega, parece rebelión. Mi tía Denise, la hermana de mi madre, me llamó esa semana. Hacía años que no hablábamos. Estaba molesta porque no la había invitado a mi graduación de la universidad comunitaria, dijo que era una falta de respeto, dijo que el éxito se me había subido a la cabeza. No le dije que no había invitado a nadie. Ni siquiera fui a la ceremonia, era un título asociado. Estaba trabajando en un doble turno ese día. 2 noches después, me enteré de que la tía Denise había estado financiando la demanda de mis padres. No porque creyera que Cassie merecía la casa, sino porque creía que yo necesitaba ser humillada. La primera audiencia estaba programada 2 meses después de que recibí los papeles. Llegué temprano. Sin abogado, solo un traje azul marino que había usado para entrevistas y una carpeta llena de cada documento que había pasado semanas preparando, extractos bancarios, nóminas, el acuerdo hipotecario, los documentos de cierre, incluso el correo electrónico donde hice la transferencia de la cuota inicial. Cuando mis padres entraron, casi no los reconocí. No estaban solos. Cassie estaba con ellos, aferrándose al brazo de mi madre como si la estuvieran marchando a la batalla. Y luego, detrás de ellos, la tía Denise, con el pelo rizado y los ojos afilados. Todos llevaban la misma camiseta blanca, letras negras y grandes en el pecho decían, la familia es lo primero. No reaccioné, simplemente giré la cara hacia adelante y esperé. El alguacil llamó al número del caso. Nos levantamos. La sala del tribunal estaba tranquila, fluorescente, fría. No había mucha gente dentro, solo la juez, la secretaria, la taquígrafa y un puñado de extraños sentados como fantasmas en los bancos detrás de nosotros. Cuando la juez preguntó si los demandantes querían presentar su reclamación, su abogado, un hombre que parecía demasiado cansado para creer en lo que estaba haciendo, se levantó y leyó de una declaración preparada. Los Keller sostienen que su hija Aubrey no estaría en su actual posición financiera sin su inversión emocional, física y financiera a lo largo de su crianza. En reconocimiento a esto, y a la luz de las actuales dificultades financieras de Cassie Keller, creen que la solución justa y moral es que Aubrey transfiera la casa que adquirió recientemente a Cassie, mientras continúa pagando la hipoteca durante un periodo de transición de 2 años. La juez me miró. ¿Tiene una respuesta, señorita Keller? Me levanté lentamente. Mi voz no tembló. Su señoría, yo soy la única titular de la hipoteca sobre esa propiedad. Pagué cada dólar yo misma. No hay cofirmante, ningún nombre secundario en la escritura. No hay préstamos de mis padres, ni cuentas compartidas, ni acuerdo escrito, ni obligación legal. Le entregué a la juez una copia encuadernada de mis registros. Hubo silencio. Un silencio largo. Y entonces empezó el circo. Cassie dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos, e intentó abrazarme. Te perdono, susurró, lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Te perdono por llevar esto tan lejos. Retrocedí. Ella tropezó un poco. Mi madre jadeó como si la hubiera golpeado. Desde atrás, la tía Denise murmuró lo suficientemente alto, cosa pequeña y vergonzosa. La juez golpeó con el mazo. Orden, por favor. Su abogado comenzó de nuevo, esta vez sacando álbumes de fotos de mi infancia, vacaciones que apenas recordaba.
Sostuvo una impresión de un recibo de Happy Meal de $12,99 de 2003, evidencia de su inversión. Presentaron una captura de pantalla de un texto que les envié una vez, los quiero a todos, etiquetado como prueba de conexión emocional. Cassie presentó una propuesta, un retiro de artistas. Quería convertir la casa en un espacio de sanación para creativos como ella. La juez preguntó, ¿ha obtenido ingresos de este trabajo? Cassie dudó, luego sonrió. Soy creadora digital. Estoy construyendo mi marca. Estas cosas llevan tiempo. ¿Y cuál es su ingreso actual?, presionó la juez. Cassie miró a mi madre. Mi madre respondió por ella. Está en una fase de transición. Entonces llegó el momento que no vi venir. La juez se dirigió a mí. Señorita Keller, dijo, ¿hay algo más que le gustaría presentar? Asentí. Entregué una pequeña carpeta. Dentro había correos electrónicos de mis años universitarios. Yo pidiendo ayuda con la matrícula, con los libros, con la compra. La respuesta siempre era la misma: estamos centrando nuestro apoyo en Cassie ahora mismo. La juez leyó en silencio. Y cuando levantó la vista, no dijo una palabra. Simplemente se reclinó en su silla, sus ojos recorriendo la sala como si finalmente entendiera de qué se trataba todo aquello. 5 días después, la juez emitió su fallo. Caso desestimado. Sin mérito legal. Así de simple. Sin drama, sin teatralidad, solo una línea tranquila en un documento oficial que les decía lo que yo siempre había sabido: no puedes demandar a tu hijo por irse. Pero el silencio no duró. El día después de la desestimación, llegué a casa del trabajo y revisé las imágenes de mis cámaras de seguridad, algo que había instalado después de la primera citación judicial, más por instinto que por miedo. Ahí estaba ella, Cassie, de pie cerca de mi coche en la entrada, mirando a su alrededor como si estuviera esperando a alguien. No hizo nada, solo se quedó allí, nerviosa, quieta, luego se fue. 10 minutos después, apareció la tía Denise. Se movía más despacio, más deliberadamente. Llevaba una lata de pintura en aerosol. Pero cuando se encendió la luz de movimiento, se detuvo, miró hacia arriba, luego se dio la vuelta y se fue. Presenté un informe policial esa noche. A la mañana siguiente, Cassie lanzó un GoFundMe: ayúdame a reconstruir mi futuro después de que mi hermana robara mi hogar. Usó la misma foto de la cocina de Pinterest de antes, afirmó que yo había manipulado el sistema legal y abandonado los valores familiares. Mi madre empezó a publicar en grupos locales de Facebook, llamándome ingrata, acusándome de destrozar a la familia. Luego llegó el texto: debido a eventos recientes, Aubrey no será bienvenida en Acción de Gracias hasta que arregle las cosas. No respondí. Pedí comida china para llevar y vi un documental sobre naufragios. Unos días después, el chat grupal empezó a desmoronarse. Fue mi prima Rachel quien lo dijo primero: ustedes pagaron la educación de $200K de Cassie mientras yo trabajaba turnos de noche para poder pagar la universidad comunitaria. Ahora también quieren la casa de Aubrey. Luego intervino otra prima: ¿recuerdas cuando pedí $200 para comprar libros de texto y dijiste que el dinero estaba justo, pero le compraste a Cassie una MacBook la misma semana? El chat estalló. Personas tranquilas que habían permanecido neutrales durante años de repente recordaron lo que se les había quitado. Incluso el abuelo Raymond, el padre de mi padre, alzó la voz: ustedes dos son una vergüenza. Ella tuvo éxito a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Leí su mensaje 2 veces. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que el tribunal hubiera dictaminado, porque fue la primera vez que alguien de esta familia lo decía en voz alta. Han pasado 6 meses desde la sentencia judicial. No he hablado con mis padres desde entonces. Todavía me envían mensajes de texto a veces. Mi madre envía mensajes como: estamos pasando por dificultades financieras. ¿Cuándo vendrás a casa? Tu hermana no encuentra vivienda estable. Está sufriendo, Aubrey. Mi padre envió un correo electrónico, corto, frío: ¿cuándo nos perdonarás? La familia debe permanecer unida. No respondí. Tampoco los bloqueé. Simplemente dejé que las palabras llegaran y no fueran a ninguna parte. Cassie ahora trabaja a tiempo parcial en un Starbucks local.
Publica historias de Instagram quejándose de los clientes groseros y de dinámicas familiares tóxicas. Su GoFundMe fue cerrado por violar las normas de la plataforma. El lugar de trabajo de mi tía le emitió una advertencia formal después de que usara el correo electrónico de la empresa para acosarme. La casa sigue tranquila, pero ahora se siente diferente. Seguro. Hay una mezcla de pastor alemán dormida a mis pies mientras escribo esto. Se llama Luna, y la adopté del refugio hace 2 meses. Tiene una oreja caída y una cicatriz cerca de la pata, como si ella también hubiera pasado por algo. Nos llevamos muy bien. El abuelo Raymond empezó a visitarme los domingos. Resulta que lo había intentado durante años. Decía que mis padres siempre tenían una razón para mantenerlo alejado, demasiado ocupados, demasiado cansados, no era un buen momento. No pregunté por qué, él no explicó. Ahora aparece todas las semanas con una bolsa de papel llena de comestibles y una herramienta nueva para mi garaje. Comemos comida sencilla. Hablamos del tiempo, de arreglar bisagras, de cosas que no requieren actuación. La semana pasada trajo una foto que nunca había visto. Yo en mi graduación de la universidad comunitaria. No lo había invitado a él ni a nadie, pero allí estaba, al fondo, con las manos en los bolsillos, mirando desde detrás de la valla. Nunca te perdí, dijo. Simplemente no me permitían acercarme. Luego me miró a los ojos y añadió, estoy orgulloso de ti, Aubrey. No dejaste que te quitaran lo que no era suyo. No lloré, solo asentí, le serví más café, y me senté con él mientras el sol se ponía sobre el patio trasero. A veces todavía tengo la necesidad de explicar, de enviar un mensaje largo, de exponerlo todo, cada favor impago, cada herida silenciosa, cada vez que elegí no gritar. Pero luego Luna se acurruca cerca de la puerta trasera, la luz se desvanece suavemente en el suelo, y recuerdo que no le debo a nadie una explicación por haber sobrevivido bien. Ni siquiera a las personas que me criaron. Guardo la escritura en un cajón junto a la ventana. No es solo una casa. Es prueba de que salí, de que me quedé fuera, y de que no volví para que me amaran. Volví para que tuvieran que dejar de mentir. No tienes que contarlo todo, solo deja una palabra que nunca dijeron, suficiente.